Quiero comenzar con una verdad extraña que la mayoría de la gente pasa por alto. Las fuerzas más profundas que moldean tu realidad suelen ser las más simples. No rituales dramáticos, no esfuerzo interminable, no sistemas complicados de pasos. La simplicidad en sí misma es la puerta, y esa simplicidad es exactamente lo que la mente resiste, porque la mente es adicta al control, a las estrategias, a hacer más. Piensa en la última vez que estabas esperando un mensaje de alguien importante. Un texto que podría cambiar tu noche, tu semana, quizá incluso tu vida. Observa lo que pasó dentro de ti. Tu pecho se apretó. Tu mente ensayaba posibles respuestas. Refrescabas la pantalla como si fueras capaz de forzar el resultado. Esa sensación de presión no estaba solo en tu cuerpo, era la frecuencia que estabas transmitiendo al campo. La ironía, esa señal de aferrarse y esperar, suele retrasar precisamente el mensaje que deseas. Esta es la paradoja oculta en el corazón de la manifestación cuántica. Imaginamos que debe ser complicada, porque la realidad misma se siente compleja. Facturas, plazos, expectativas, el caos de las relaciones. ¿Cómo podría algo tan enredado responder a algo tan sutil como un estado de ser? Y sin embargo, la mecánica es desconcertantemente clara una vez que la ves. La realidad no responde a lo que mendigas. No se mueve por los cientos de pensamientos por minuto que recorren tu cabeza. Se organiza de acuerdo con la vibración que ya estás encarnando, la coherencia de la señal que ya estás enviando. Esa es la simplicidad. Como un espejo, el campo refleja lo que encarnas, no lo que te esfuerzas por alcanzar. Y el espejo es siempre instantáneo, siempre exacto, siempre sin juicio. Si te paras frente a él sonriendo, sonríe de vuelta. Si frunces el ceño, no discute, simplemente te muestra tu propio rostro. El universo funciona del mismo modo. La razón por la que esto parece contraintuitivo es porque hemos sido entrenados para confundir esfuerzo con eficacia. Nos dicen que trabajemos más duro, que empujemos más, que hagamos que las cosas sucedan. Pero en el sentido cuántico, la manifestación tiene menos que ver con forzar y más que ver con afinar. Menos con controlar la imagen en el espejo, más con ajustar la postura de quien está frente a él. Y aquí está por qué eso importa para ti. Una vez que realmente ves la simplicidad, el esfuerzo agotador se desvanece. Dejas de perseguir resultados como un hámster en una rueda y comienzas a darte cuenta de que ya están codificados en la forma en que te sostienes, respiras, hablas y sientes ahora mismo. El cambio es más pequeño de lo que piensas y está más cerca de lo que jamás te has permitido creer. Cuando la gente escucha por primera vez sobre la manifestación, a menudo suena como una lotería mística. Piensa lo suficiente, siéntete lo suficientemente bien, repite afirmaciones hasta que la realidad finalmente se abra. Pero la mecánica no es aleatoria y no está escondida en escuelas de misterio. Está operando justo aquí, en la manera en que tu conciencia interactúa con el campo de posibilidades. La forma más directa de entenderlo es imaginar un espejo. No discutes con un espejo para que cambie lo que muestra. No pegas nuevas imágenes en el vidrio esperando que el reflejo obedezca. El espejo no responde a tus peticiones. Refleja tu postura en tiempo real. Esa es la esencia de la manifestación cuántica. En términos de física, podríamos señalar el efecto del observador, el extraño descubrimiento de que las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas. No porque tus ojos tengan poderes mágicos, sino porque la conciencia misma tiene peso. La atención cambia el patrón. Pero aquí está la capa crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. No es solo lo que notas lo que importa, es el estado que encarnas mientras observas. El cuerpo forma parte de la observación, el sistema nervioso, la respiración, el tono emocional. Todos son señales que esculpen el reflejo. Así que imagina estar de pie frente a ese espejo universal con los hombros tensos, la respiración superficial y la mente corriendo en torno a la carencia. El reflejo solo puede amplificar esa postura, sin importar cuántas palabras superpongas encima. Ahora,
Imagina suavizar el cuerpo, abrir el pecho y dejar que la gratitud coloree tu presencia. Incluso sin palabras, el reflejo cambia al instante. Esto no se trata de fingir o forzar positividad. Se trata de encarnar una postura coherente que el espejo no tiene más opción que devolver. La simplicidad es implacable. El campo no negocia con contradicciones. Refleja coherencia, no esfuerzo. Y cuanto más alineado esté tu estado, más rápido se estabiliza el reflejo. Por eso a veces has notado que los resultados aparecen casi de inmediato, cuando no estabas intentando, sino simplemente siendo. Pero aquí está el giro. La mayoría de la gente, incluso después de vislumbrar esta verdad del espejo, se sabotea aferrándose a un mito costoso. El mito más obstinado en la manifestación es este: si pienso más fuerte, visualizo más tiempo o repito afirmaciones suficientes veces, la realidad eventualmente se quebrará y me dará lo que quiero. Es el mito del gimnasio mental. La idea de que el pensamiento por sí solo, separado del cuerpo y separado del sentimiento, puede doblar el universo a su forma. Pero aquí está el problema. Cuando la mente repite, soy abundante, pero el cuerpo está tenso por miedo a las facturas del próximo mes, el espejo no escucha las palabras, refleja el miedo. Cuando fuerzas una sonrisa en medio de la ansiedad, el universo no toma la sonrisa al pie de la letra. Siente la estática debajo. El mito falla porque imagina que la realidad escucha señales superficiales, cuando en verdad está sintonizada con la coherencia. Permíteme aterrizar esto en algo familiar. Imagina esto. Estás en la fila del supermercado. Tu tarjeta está en la mano y rezas en silencio para que no sea rechazada. Has pasado el día escuchando meditaciones de abundancia, susurrando afirmaciones bajo tu aliento. Pero tu estómago está apretado, tus palmas sudan, y en el momento en que el cajero te mira, el miedo se dispara. ¿Qué señal está reflejando el espejo? No las horas de ensayo mental, no la lista de códigos de riqueza. Está reflejando la postura real de carencia que vibra a través de tu cuerpo en ese instante. Y hasta que ese estado cambie, ninguna cantidad de capas mentales cambiará el reflejo. Por eso la gente se quema con las prácticas de manifestación. Piensan que lo están haciendo mal o peor, concluyen que todo es una estafa. En realidad han estado atrapados en el mito de la dominación mental, creyendo que el pensamiento puede anular el estado, cuando en verdad el pensamiento es solo una pieza del reflejo. El espejo lee totalidad, así que el giro no es más esfuerzo en la mente. El giro es coherencia, alinear pensamiento, emoción y cuerpo en una sola frecuencia. Y el punto clave de entrada para esa alineación no está donde la mayoría de la gente espera. No es el cerebro en absoluto. Si el espejo refleja tu postura completa, entonces la parte más ignorada de la manifestación no son tus pensamientos, sino tu sistema nervioso. Porque cuando tu cuerpo no se siente seguro, ninguna cantidad de trabajo mental puede anular la señal de supervivencia que está transmitiendo. El espejo no miente. Piensa en esto. La seguridad es la base. Cuando tu sistema nervioso está regulado, tu respiración fluye, tus músculos se sueltan y tu conciencia se expande. Desde allí, la coherencia es incluso posible. Pero cuando tu sistema está secuestrado por miedo, urgencia o comparación, tu campo se revuelve. El reflejo solo puede devolver esa estática. Por eso tantas personas reportan el mismo patrón, meditan, afirman, visualizan, pero luego un pequeño desencadenante en la vida diaria y la señal se derrumba. No es porque sean débiles o poco comprometidos, es porque su sistema nervioso aún está sintonizado con la supervivencia, y la supervivencia transmite contracción. Aquí está el cambio. La regulación es manifestación. Calmar el cuerpo no es una práctica secundaria, es la práctica central. Cuando te sientes lo suficientemente seguro, tu corazón y tu cerebro comienzan a sincronizarse. Y cuando esos dos centros se alinean, la señal que envías no solo es más fuerte, es limpia. El espejo responde al instante.
Déjame darte algo simple, ahora mismo. Puedes probar esto mientras lees. Coloca una mano en tu pecho y otra en tu abdomen. Inhala lentamente por la nariz, contando hasta 4, sintiendo que ambas manos se elevan. Sostén suavemente por 2 tiempos. Exhala por la boca durante 6. Pausa al final. Repite esto 3 veces. Observa cómo tu conciencia pasa del remolino de pensamientos al ritmo del cuerpo. Esa es la coherencia en su forma más simple. No teatralidad espiritual, no rituales complicados, solo afinar el instrumento para que la señal pase sin distorsión. Y cuanto más practiques esto, más aprende tu sistema que la seguridad es posible aquí, ahora, independientemente de las circunstancias. Lo que significa que ya no esperas a que las condiciones cambien antes de sentirte libre. Te sientes libre primero. Y el espejo no tiene más opción que reflejar esa libertad hacia afuera. Pero aquí está el siguiente nivel. No basta con sumergirse en estados de coherencia unos minutos al día. El cambio real llega cuando tu propia identidad se reorganiza alrededor de una nueva base. Y eso lo cambia todo. La mayoría de la gente aborda la manifestación como si se tratara de atrapar un rayo en una botella, alcanzar el estado emocional correcto, el tiempo suficiente para que la realidad se doble. Por eso se obsesionan con las meditaciones intensas, las altas vibraciones o las rutinas matutinas perfectas. Y sí, esos estados sí ondulan en el campo. Pero aquí está la dura verdad. Los estados temporales crean resultados temporales. Lo que perdura es la identidad. Piénsalo de esta manera. Un estado es como ponerse un disfraz por un día. Puedes vestirte de confianza, abundancia, amor, e incluso la gente puede responderte de manera diferente mientras lo llevas puesto. Pero si en el fondo aún crees que no eres digno, que estás en quiebra o que nadie te ve, el disfraz se desliza. El espejo no solo refleja lo que finges, refleja lo que eres bajo la superficie. Por eso la gente se queda atrapada en el efecto yo-yo. Manifiestan una ráfaga de dinero, una oportunidad sorpresa, un mensaje que acelera su corazón, pero el reflejo no se sostiene. La vieja identidad los arrastra de vuelta porque su sistema nervioso y su subconsciente todavía están organizados alrededor del yo anterior. No es sabotaje, es coherencia. El espejo siempre se alineará con la señal más verdadera y la identidad transmite más fuerte que las emociones pasajeras. Así que la práctica real no es perseguir estados, es estabilizar una nueva identidad. No me sentí abundante 5 minutos hoy, sino soy el tipo de persona para quien la abundancia es natural. No tuve un momento de coraje, sino soy alguien cuyas decisiones están enraizadas en el coraje. La identidad colapsa líneas de tiempo porque fija el reflejo en repetición. Y aquí está el secreto. La identidad se entrena, no se declara. No enciendes un interruptor. La ensayas, la encarnas, la respiras hasta que tu sistema la reconoce como hogar. Y en el momento en que lo hace, la realidad se organiza a su alrededor con una precisión sorprendente. Pero eso nos lleva a la siguiente revelación, una que la mayoría nunca llega a ver. La identidad no solo moldea sentimientos, selecciona líneas de tiempo enteras. Y una vez que entiendes eso, todo el juego de la manifestación se abre de golpe. La identidad no es solo una etiqueta psicológica, es un diapasón. Cada yo que habitas transmite una frecuencia, y esa frecuencia te bloquea en una línea de tiempo entre infinitas posibles. Podrías pensar en las líneas de tiempo como estaciones de radio. Cada una ya está sonando, cada una llena de resultados, relaciones, oportunidades diferentes, y tu identidad es el dial que determina cuál escuchas. Así que cuando alguien dice, siempre tengo mala suerte, no está solo describiendo su vida, está sintonizando la estación de las malas rachas y las oportunidades perdidas. Cuando alguien encarna profundamente, soy creativo, ingenioso, magnético, no tiene que forzar la inspiración ni perseguir oportunidades. La estación misma está transmitiendo esas circunstancias, y su espejo se las refleja con una precisión inquietante.
Aterricémoslo con un momento real. Imagina que estás a punto de entrar en una entrevista de trabajo. Dos versiones de ti existen en paralelo. Una línea de tiempo está sintonizada con la identidad de «no estoy calificado, espero que no noten mis defectos». En esa sala, tus hombros se encorvan, tus palabras vacilan, tu risa nerviosa se escapa. El espejo refleja esa postura y los entrevistadores lo captan al instante. Otra línea de tiempo está sintonizada con la identidad de «soy alguien que aporta valor donde quiera que vaya». En esa sala, tu lenguaje corporal se abre, tus respuestas fluyen, conectas de forma natural. Misma persona, misma entrevista, dos identidades diferentes, dos líneas de tiempo diferentes, dos resultados completamente distintos. Esto no es imaginación, es mecánica. El espejo no fabrica circunstancias de la nada, simplemente te dirige a la versión de la realidad coherente con quien estás siendo. Y la identidad es la señal más consistente que emites. Aquí está lo asombroso. Ya has experimentado esto sin darte cuenta. ¿Nunca notaste cómo, cuando entras en un nuevo rol, un líder, un padre, un artista, el mundo parece reorganizarse para corresponder? No es suerte, no es coincidencia, es la identidad seleccionando la estación. Así que la tarea no es obsesionarte con controlar cada resultado. Es sintonizar deliberadamente tu identidad. Cuando te vuelves fluido en eso, las líneas de tiempo que antes parecían inalcanzables, de repente se sienten obvias, incluso inevitables. Pero sintonizar identidad no se trata de declaraciones grandilocuentes. Es una práctica diaria, y para hacerla real, necesitas herramientas que ensayen la postura del nuevo yo hasta que tu sistema la crea hasta los huesos. Déjame darte un conjunto de esas herramientas a continuación. Si la identidad es el dial, entonces el arte de la manifestación es aprender a ensayar la nueva estación hasta que se convierta en segunda naturaleza. Piensa en un actor que entra en un papel. Al principio se siente como fingir, pero con la repetición el cuerpo, la voz e incluso los patrones de pensamiento se alinean. Pronto ya no se siente como actuar, se siente como hogar. Así funciona exactamente el entrenamiento de la identidad. Aquí tienes un conjunto de herramientas que puedes comenzar a usar de inmediato. 1. Declaraciones puente. Son pequeños pasos creíbles entre tu postura antigua y la nueva. En lugar de forzar «soy rico» cuando tu cuerpo lo rechaza, prueba «estoy aprendiendo a reconocer oportunidades» o «estoy abierto a que el dinero fluya de maneras sorprendentes». El espejo refleja la honestidad de esos puentes y cada paso te acerca a la identidad que estás ensayando. 2. Anclajes somáticos. Elige un gesto físico o una postura que represente tu yo deseado. Quizás sea echar los hombros hacia atrás y levantar el pecho cuando quieras encarnar confianza. Quizás sea colocar tu mano en el corazón para enraizarte en la confianza. Repite estos anclajes a diario hasta que tu sistema nervioso asocie la postura con el estado, lo que lo hace más fácil de acceder bajo presión. 3. Ejercicios de encarnación. Durante 5 minutos al día, camina por tu habitación como la versión de ti que ya vive en la línea de tiempo que estás llamando. ¿Cómo respiraría? ¿Cómo miraría al mundo? ¿Cómo sostendría el silencio? No analices, encarna. Esta es una de las formas más rápidas de convencer a tu sistema de que la identidad es real. 4. Ensayos de realidad. Imagina un momento ordinario. Comprar café, responder un mensaje, entrar en una habitación. Luego recórrelo como tu yo actual. Siéntelo. Ahora recórrelo de nuevo como tu identidad elegida. Deja que la diferencia aterrice en tu cuerpo. Esto crea memoria muscular en tu campo. Cuando combinas estas herramientas, ya no solo estás pensando en el cambio, lo estás transmitiendo a través de todos los canales: mente, cuerpo y energía. Ahí es cuando el espejo cambia con una velocidad asombrosa. Y me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez notaste que en el momento en que dejaste de aferrarte con tanta fuerza, lo que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios.
podría desbloquear el salto de alguien más, porque aquí está la realidad. Incluso con las herramientas en la mano, todavía encontrarás obstáculos, no aleatorios, sino trampas con patrón que desgarran tu señal. Y saber cómo transmutar esas trampas es la diferencia entre quedarse atascado y estabilizar la nueva identidad. Incluso con las mejores herramientas, hay 3 trampas en las que casi todos caen en el camino de la manifestación. No son aleatorias. Están incorporadas en la manera en que el sistema nervioso y la mente intentan protegernos. Pero una vez que las reconoces, puedes convertirlas en combustible en lugar de fricción. La primera trampa es la urgencia. Es la sensación de tiene que pasar ahora, o si no. La urgencia revuelve la señal porque transmite carencia. Piensa en alguien jadeando por aire. Todo su cuerpo grita escasez, incluso si susurra afirmaciones de confianza. El espejo refleja el jadeo, no las palabras. El camino no es fingir que no te importa, es enraizarte. Cuando surja la urgencia, haz una pausa y lleva la conciencia al cuerpo. Inhala despacio, expande tu visión y recuérdate, el tiempo se expande mientras respiro. La urgencia se disuelve y la señal se aclara. La segunda trampa son las señales divididas. Esto sucede cuando una parte de ti pide un resultado mientras otra parte lo teme. Quizás afirmes amor, pero en secreto temas perder la libertad. Quizás llames al dinero, pero aún creas que la gente rica es codiciosa. El espejo no puede estabilizarse alrededor de frecuencias mezcladas, así que refleja el conflicto. La solución es la integración. En lugar de forzar que un lado gane, dale espacio a ambas voces. Pregunta, ¿cuál es la necesidad más profunda debajo de este miedo? A menudo, cuando la honras, la resistencia se suaviza y ambas partes se alinean en coherencia. La tercera trampa es el sobrecontrol. Es el impulso de microgestionar cada detalle de cómo debe llegar tu manifestación. El sobrecontrol transmite desconfianza. Imagina presionar tu cara contra un espejo, intentando controlar cada píxel del reflejo. La imagen solo se distorsiona. El antídoto es la rendición, no una espera pasiva, sino una aceptación activa. Tú estableces la postura, encarnas la identidad y dejas que el reflejo tome forma de maneras que no podrías haber planeado. Cada una de estas trampas es una especie de bucle de estrés, y cuando te quedas dentro de ellos, tu sistema nervioso se derrumba de nuevo en modo de supervivencia. Pero cuando practicas convertir la urgencia en enraizamiento, las señales divididas en integración y el sobrecontrol en rendición, liberas tu señal. Y una señal libre es magnética, pero la libertad solo importa si puedes llevarla al tejido de la vida ordinaria. Porque la verdadera prueba no es si puedes sentirte coherente en meditación, es si puedes encarnarla mientras caminas, comes, trabajas y hablas. Ahí es donde el campo realmente se estabiliza. La verdadera medida de la manifestación no es si puedes sentarte 20 minutos y visualizar una escena perfecta. Es si puedes llevar la coherencia a los ritmos desordenados y ordinarios de la vida diaria. Porque ahí es donde el espejo siempre está escuchando. No en rituales raros, sino en la transmisión momento a momento de quién estás siendo. Toma caminar, por ejemplo. La mayoría de la gente camina con la cabeza baja, los hombros encorvados, la mente corriendo. Esa postura es una transmisión de contracción. Pero si levantas la mirada, ralentizas tu paso y dejas que cada pisada aterrice con presencia, todo el campo a tu alrededor cambia. No estás esperando llegar a algún futuro. Estás encarnando la llegada ahora. El espejo refleja esa postura de ya estar ahí, o al comer. Cuando devoras la comida apresuradamente, mirando el teléfono, tu cuerpo está en modo de escasez. No hay suficiente tiempo. Pero si haces una pausa, respiras con el primer bocado y saboreas plenamente, señalas abundancia. Ese solo acto reconfigura tu sistema para transmitir suficiencia en lugar de carencia. Incluso en la conversación, la coherencia importa. Cuando escuchas mientras secretamente ensayas tu respuesta, el campo registra impaciencia.
Pero cuando te suavizas, bajas al cuerpo y prestas atención plena, estás transmitiendo presencia. Y la presencia es magnética, la gente la siente y la realidad la refleja de vuelta en oportunidades y sincronicidades. Aquí es donde la manifestación deja la categoría de práctica y se convierte en tu forma de ser. Porque cuando la coherencia se teje en cómo caminas, comes y hablas, tu señal ya no es frágil. No se colapsa cuando la vida lanza un desafío. Se sostiene. Y cuando se sostiene, las líneas de tiempo se estabilizan a tu alrededor. Ese es el secreto que la mayoría nunca descubre. No necesitas apartar horas extras para manifestar. Estás manifestando en cada micromomento, lo notes o no. El cambio es simplemente volverte deliberado acerca de la postura que traes a esos micromomentos. Pero una vez que estabilizas la coherencia en la vida diaria, otra puerta se abre, una más grande, porque esta señal no solo da forma a tus mandados y pequeñas victorias. Comienza a expandirse hacia dominios enteros. Tus relaciones, tu creatividad, tu salud, tu sentido de propósito. Y cuando esos dominios comienzan a reorganizarse, la magnitud del cambio te sorprenderá. Una vez que la coherencia se convierte en tu base, no solo da forma a resultados aislados, se expande hacia dominios completos de la vida. Las relaciones cambian, la creatividad fluye, la salud se reorganiza, el propósito se aclara. Porque el espejo no solo refleja momentos aislados, refleja la postura completa de quién te estás convirtiendo. Comencemos con las relaciones. Cuando tu señal está revuelta, atraes dinámicas que coinciden con el caos. Conoces personas que reflejan tu inseguridad, tu exceso de entrega o tu miedo a ser abandonado. Pero cuando encarnas coherencia, dejas de transmitir desesperación, señalas seguridad, presencia y autorrespeto. Y el espejo refleja eso en la calidad de las conexiones que aparecen, no porque las persigas, sino porque la resonancia las hace inevitables. En la creatividad, el efecto es igual de claro. Piensa en una vez en que enfrentaste una página en blanco o un lienzo y te congelaste. Esa es la señal de no lo tengo. El espejo devolvió ese estado con vacío. Ahora imagina los momentos en que las ideas fluían sin esfuerzo. No estabas tratando de forzarlas. Estabas sintonizado con la identidad de soy un canal. La diferencia no fue suerte, fue frecuencia estabilizándose alrededor de tu rol elegido. La salud sigue la misma ley. El estrés y la desregulación transmiten contracción, y el cuerpo refleja eso con fatiga, tensión, incluso enfermedad. Pero la coherencia transmite armonía. No significa que ignores realidades médicas, pero sí cambia el terreno. La recuperación se acelera, la resiliencia crece, el cuerpo se organiza alrededor de la transmisión de seguridad. ¿Y el propósito? Cuando encarnas coherencia, el propósito deja de ser un enigma que intentas resolver. Se vuelve obvio, porque el espejo de la realidad sigue entregándote invitaciones alineadas, impulsos y aperturas que coinciden con tu postura. No persigues el propósito, te encuentra en la estación en la que te has sintonizado, pero aquí está el salto aún más grande. Porque una vez que ves cómo la coherencia moldea tus dominios, te das cuenta de que no eres solo tú quien da forma. Hay una inteligencia mayor en juego, y alinearte con ella cambia el significado mismo de la manifestación. En algún punto, la manifestación deja de ser acerca de obtener lo que quiero y se convierte en alinearse con algo más grande. Empiezas a notar que los resultados que aparecen en el espejo no son solo convenientes, son sabios. Llegan con un tiempo y una precisión que tu mente consciente nunca podría haber orquestado. Y aquí es donde la práctica cruza hacia la dimensión espiritual. Llámalo el campo, el universo, lo cuántico, o simplemente la vida misma. No importa. Lo que importa es que te das cuenta de que no estás doblando la realidad hasta someterla. Estás asociándote con una inteligencia mucho más expansiva que tus planes personales. El espejo no solo te refleja de vuelta a ti mismo, refleja la armonía entre tú y el todo mayor. Y aquí está la paradoja. La fuerza más profunda viene de la rendición,
no de apretar los puños y exigir resultados, sino de suavizar tu agarre y permitir que la alineación te guíe. Rendirse no significa pasividad, no significa abandonar el deseo, significa confiar en que tu papel es encarnar la postura, sintonizar el dial y luego dejar que el reflejo tome la forma que necesita tomar. A veces esa forma es incluso más generosa de lo que imaginaste. Por eso la gente a menudo mira hacia atrás en su vida y dice, me alegro de no haber recibido lo que pensé que quería entonces, porque el reflejo ya estaba escuchando, ya estaba alineando, ya los estaba llevando a resonar con algo mayor que su visión limitada. Y cuanto más vives de esta manera, más deja la vida de sentirse como una serie de batallas que ganar. Empieza a sentirse como una danza con la inteligencia misma. No estás forzando resultados, te unes a ritmos. No estás persiguiendo líneas de tiempo, estás habitando la que mejor encaja contigo. Aquí está la belleza. Cuando encarnas coherencia y te rindes en la alineación, la sensación de separación se disuelve. Ya no eres la persona que intenta manifestar desde fuera. Te das cuenta de que eres el campo, eres el espejo, y la manifestación no es una técnica, sino una expresión natural de en quién te has convertido. Lo que nos lleva a la pieza final, cómo aterrizar todo esto en una sola imagen simple y poderosa que permanecerá contigo mucho después de que estas palabras terminen. Así que unámoslo todo. Desde el momento en que despiertas hasta el momento en que duermes, la realidad te sostiene un espejo. No un espejo moral, no un espejo que castiga, solo un reflejo exacto e inmediato de quién eres en este instante. Y el poder de la manifestación cuántica reside en su simplicidad. El espejo no puede mentir, pero tampoco puede resistirse. En el instante en que cambias tu postura, cambia contigo. Hemos recorrido los mitos, el sistema nervioso, la identidad, las líneas de tiempo, los obstáculos, la integración, la expansión hacia el propósito, incluso la inteligencia mayor que lo mueve todo. Y si hay un hilo que atraviesa cada pieza, es este. El universo no te está pidiendo más esfuerzo. Te está pidiendo coherencia. Te está pidiendo que vivas como la versión de ti que ya pertenece a la línea de tiempo que deseas. Imagínate ahora mismo de pie frente a un espejo real. Observa qué tan rápido responde el reflejo cuando sonríes, cuando levantas la mano, cuando respiras. No hay retraso, no hay negociación. Así es exactamente como el campo cuántico está trabajando contigo en cada momento. Cuando encarnas gratitud, refleja gratitud. Cuando encarnas suficiencia, refleja suficiencia. Cuando encarnas libertad, el mundo se reorganiza para devolverte esa libertad. Y aquí está la invitación final. Y si, durante los próximos 7 días, trataras la vida como un espejo continuo, cada paso, cada palabra, cada mirada, todo reflejado de inmediato, ¿cómo caminarías diferente? ¿Cómo respirarías, comerías, crearías y te conectarías? Inténtalo. Observa cómo cambia el reflejo, porque la manifestación no es una habilidad secreta reservada a los místicos. ¿Qué es lo más simple del mundo? Un espejo reflejándote de regreso a ti mismo una y otra vez, y en el momento en que dejas de complicarlo, finalmente ves la llave que estuvo en tu mano desde siempre.